Ok, ya estamos compartiendo pantalla. Y ayer yo los dejé con dos preguntitas. Las preguntas de ayer eran las siguientes. Hemos estudiado distribución esférica, si ustedes lo recuerdan. Y ahora hemos estudiado distribución lineal, el potencial para una distribución lineal y el potencial para una distribución esférica. Entonces yo los dejaba ayer con dos inquietudes. La primera es, Vic, ajá, no sé si es que mi computadora o mi pantalla, pero no se comparte o no sé, los demás y lo logran ver a usted. ok, voy a revisarlo ahorita mismo. Yo creo que no se las compartí. Gracias por avisarme. Sí, no se las he compartido. Tienen toda la razón. Muchas gracias. Así es como esto va mejorando. Miren, ustedes van aportando sus comentarios y me dicen, hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Perfecto, excelente. No la había compartido. Ya decía que miraba el icono bien raro, pero el icono no me aparecía el micrófono. Ahora aparece en la esquina un símbolo de grabación. Ok. Entonces, retomando la discusión, yo les hablaba de potencial de una esfera y que revisaran ustedes la ecuación del potencial fuera de la esfera y que revisáramos la ecuación que obteníamos ayer para la línea muy larga. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se anulan estos potenciales? Y dijimos que anularse significaba donde el potencial va a ser cero. Entonces veamos, si ustedes analizan la distribución esférica, que quiero que lo analicen, ya ustedes tienen la ecuación de la esfera uniformemente cargada y en el caso de que el punto de campo esté fuera de la esfera, que creo que nos quedaba Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R. Entonces, ¿dónde se anularía ese potencial? ¿Dónde sería cero ese potencial? Lo voy a apuntar para que nos acordemos, pero no es el caso de la línea, pero lo quiero ver para el caso de la esfera primero. Si la expresión es la siguiente, que yo voy a apuntar en el pizarrón, después la voy a borrar, solo quiero que validemos. Esa es la expresión para el potencial de una esfera, ¿verdad? En el punto de campo fuera de la esfera. Entonces la pregunta es, ¿dónde se anula eso? En el infinito. En el infinito me dicen, ¿alguien más quiere aportar? Otra cuestión. ¿O todos validan que en el infinito se da eso? Sí, ¿verdad? Si ponemos un infinito ahí, entonces cualquier cantidad dividida entre un infinito nos va a dar cero, ¿verdad? Va a tender a ser cero. Entonces, podemos decir que en el infinito el potencial eléctrico de una distribución esférica se anula, se vuelve cero. Ajá. Si tenemos una carga puntual, que es parecido, solo que como es carga puntual, la carga es minúscula, también se anula en el infinito, si ustedes pueden ver. Y es ahí donde, no sé si ustedes recuerdan, en física 200, algunos han pasado 200 recientemente, otros un poquito antes, pero en física 200, pues yo que le he dado varias veces 200 también, hay problemas en el capítulo 23 del libro de texto de 200, donde le dicen, suponga que las cargas vienen desde muy lejos, o suponga que las cargas vienen del infinito. Ahora entienden por qué decían eso en los problemas de 200, porque en el infinito el potencial es cero. Entonces, cuando decían ustedes, suponga que las cargas vienen desde muy lejos, le estaban diciendo que el potencial en ese punto muy lejos iba a ser cero. Entonces, aquí retomamos esa discusión, porque recuerden que 321 es muy análoga a 200, al tercer parcial de 200, pero con un nivel de dificultad mayor, ¿verdad? Y analizando cosas pues ya más con mayor profundidad. Entonces, en 200 así nos decían, suponga que las cargas vienen desde muy lejos, decían. Y eso es lo que el profesor de 200 le decía, suponga que el potencial ahí es cero. Pero ustedes ya están en capacidad pues de ver que ocurre porque ahí hay un infinito, vienen desde muy lejos, ¿verdad?
Ahora, eso en cuanto a la distribución esférica y a la carga puntual. Ahora centrémonos también en la distribución lineal. Voy a borrar esto entonces. Y ahora centrémonos en la distribución lineal. Esta expresión que voy a señalar con el apuntador. Esta. ¿Dónde se anula? ¿Dónde un logaritmo se anula? Pensémoslo de esa manera. ¿O cuándo el logaritmo se anula? El argumento vale 1. Cuando el argumento vale 1. ¿Y cuándo valdría 1 ese argumento? Entonces vamos a decir nosotros, bueno, ya sabemos que en el infinito no se va a anular, porque ya lo vimos ayer. ¿Qué pasa si las líneas se van a infinito? El potencial se vuelve infinito. Lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Entonces no se anula en el infinito como se anularía una esfera o una carga puntual. Esa es la primera diferencia que tenemos que entender, que no todos los potenciales se anulan en el infinito. Se anulan depende de la distribución. La distribución esférica y la carga puntual se comportan de forma muy similar y esas dos distribuciones sí se anulan en el infinito. Pero la distribución lineal no se anula en el infinito. Se anula en el punto donde el logaritmo se vuelve 1. Ajá. Y ese logaritmo se va a volver 1 bajo esta condición. Entonces, voy a hacer primero la pregunta porque no la he redactado en el papel. Voy a redactar la pregunta. Y vamos a poner aquí donde el potencial se anula. Donde el potencial se anula. Entonces ya dijimos donde el logaritmo se vuelva, el argumento del logaritmo sea 1. Y eso ocurre cuando ρ es igual a 4 L1 por L2. En esa distancia, porque eso es una distancia al final, si ustedes se fijan, L son longitudes, ¿verdad? En ese punto, eso le va a quedar un radio al cuadrado, ¿va? Rho cuadrado. Entonces, sí, entonces cuando ρ sea la raíz de eso, sería prácticamente, ¿va? Porque esto sería ρ cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ρ cuadrado es 4L1 L2. Entonces lo que nos daría es una cantidad cuadrática, con unidades cuadradas, quedarían metros cuadrados. Entonces donde ρ es la raíz, ¿verdad? De 4 L1 por L2. Ahí sí, ¿verdad? Ahí se anularía. En ese punto se anula. Porque si decimos ρ cuadrado, es 4L1 por L2, eso es un área, ¿verdad? Porque nos quedarían metros cuadrados. Y para volver la longitud, pues tenemos que sacarle la distancia. Entonces, el potencial de una distribución lineal se anula ¿dónde? Se anula en 2 raíz de L1 por L2, ¿verdad? O raíz de 4L1 L2. ¿Lo ven? ¿Lo van viendo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ahí se anula una línea. En ese punto, en el punto donde, o sea, por ejemplo, si L1 vale 2 y L2 vale 3, entonces sería 2 por 3, 6, 2 raíz de 6. En ese punto se va a anular el potencial, ¿verdad? Cuando el argumento del logaritmo se vuelva 1. Entonces vamos a decir cuando ρ sea, ¿verdad? Igual. Ok. Entonces, creo que ahí, por eso es que tal vez no lo ven claramente, lo vamos a reescribir la cantidad que está en anaranjado, la voy a reescribir para que nos quede más compacto y se vea más claro, porque ahí se ve como que queda un área. Entonces, para que les quede más claro, lo voy a reescribir. Voy a cambiar de página para que quede claro. Voy a quitar esto de acá, estas son otras cosas. Bueno, voy a cambiar acá. Aquí. Entonces, voy a
reescribir esta expresión que está entre los corchetes anaranjados para que nos quede más claro que esa es la distancia que yo quiero que ustedes entiendan. Me voy a llevar esta expresión para el otro lado. Y la voy a colocar acá. Entonces yo puedo reescribir esa expresión y de hecho la voy a trabajar así. La voy a reescribir ahorita. Reescribámosla y decimos, bueno, ¿esto cómo se puede reescribir de modo que quede en distancia, que quede en función de ρ? ρ sobre 4pi epsilon sub 0, lambda sobre 4pi epsilon sub 0, perdón, logaritmo natural. Entonces yo puedo decir, bueno, para que me quede esto al cuadrado, los dos, yo voy a decir, bueno, esto se puede escribir así. Yo aquí tengo ρ al cuadrado, entonces para que me quede un cuadrado arriba, yo puedo decir que esto es 4 L1 por L2 a la 1 medio y eso elevado al cuadrado. Estoy haciendo un poquito de álgebra, trucos algebraicos ahí, y es una forma de reescribir la misma expresión del numerador, si se fijan. Solo la estoy reescribiendo. Es un paréntesis ahí, ¿o no? ¿A dónde? Número, el un Ah, medio. sí, tiene razón. Creo que sería el paréntesis más bien aquí, ¿verdad? Y después todo a la 2. Ahí está, correcto, así debería de ser. Muy bien, gracias por la observación. Estaba mal escrito ahí. Y entonces ahí sí yo puedo decir que se pueden juntar estas dos. Y me va a quedar así. Entonces ahí se ve claramente, ya se ve más claramente. Vean lo que vamos a hacer. Y tendríamos acá que esto quedaría 4 L1 por L2 a la 1 medio sobre ρ y todo al cuadrado, ¿verdad? Que también el ρ está al cuadrado. Entonces, por leyes de los logaritmos que ya conocemos, este 2 puede salir del logaritmo, ¿verdad? Y puede pasar a multiplicar acá atrás, ¿de acuerdo? Y eso nos quedaría 2 lambda sobre 4pi. Cuidado con los audios ahí, muchachos. 4pi epsilon sub 0. Logaritmo natural de 4L1, L2, todo a la 1 medio sobre ρ. Y ahí creo que ya es más fácil decir dónde el logaritmo se vuelve 1. El logaritmo se vuelve 1. Dicen ustedes, bueno, cuando ρ sea igual a 4L1 por L2 a la 1 medio, que es lo mismo que teníamos antes, 2 raíz de L1 por L2. Ahí creo que se ve más evidente que viéndolo desde acá, porque desde acá uno dice, bueno, parece un área, ¿verdad? Si uno lo ve así como desde acá, porque ρ está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es mejor verlo desde este punto de vista, desde acá. Entonces vamos a también encerrar esta expresión. Bueno, creo que aquí se puede simplificar. En lugar de escribir 2 cuartos, se puede escribir 1 medio, ¿verdad? Ya quedaría más compacta, ya quedaría como debe de ser. Sobre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 4 L1 por L2 a la 1 medio, dividido por ρ. Ahí, y esa es la que vamos a encerrar. Potencial sería eso, ¿verdad? Potencial de la distribución lineal. Reescrito de otra manera, de modo que las cantidades del argumento queden en función de longitudes, no en función de áreas. Y
se ve claramente que el potencial se anula entonces en cuando ρ es igual a 2 raíz de L1 por L2. Pues sí. Entonces, recapitulemos. Cargas puntuales y esferas, ¿dónde se anulan? En el infinito. En el infinito. Línea, distribución lineal muy grande, ¿dónde se anula? Distribución lineal muy grande, ¿dónde se anula? Rho igual a 2 raíz cuadrada de L1 por L2. Ajá, en el punto donde ρ es igual a la 2 raíz cuadrada de L1 por L2. No sabemos cuál es ese punto, pero ya sabemos, tenemos una expresión, ¿verdad? Eso depende de la longitud de las líneas, ¿de acuerdo? Entonces ahí se va a anular el potencial de una línea. Entonces sí se puede anular. ¿Y qué pasa con el potencial de la línea en el infinito? Pues el potencial se vuelve infinito también, ¿verdad? De una sola línea se vuelve infinito. Ahora pensemos en dos líneas. Entonces viene otra pregunta ahora. ¿Qué ocurre si tenemos en lugar de una línea, tenemos dos líneas? En una sola línea, el potencial es infinito. En el infinito, ¿verdad? Pero pensemos entonces qué pasa con dos líneas. Analicemos a ver. Pensemos acá, hagamos la pregunta, lancemos la pregunta y pensemos qué va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Ponemos. ¿Qué ocurre con el potencial de dos líneas muy largas? Pero no infinitas. Y vamos a asumir que tienen diferentes densidades de carga. Entonces vamos a verlo de esta manera. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer el primer octante. Y vamos a hacer las dos líneas. Color verde la voy a hacer. Un poquito más gruesas acá. Y son muy largas, pero no infinitas. Vamos a llamar a esta bueno, no L1, sino que aquí recuerden que esto va de menos L1 a L2. Y vamos a decir que esta tiene una densidad de carga lambda. Y por aquí va a haber un punto de campo arbitrario, un punto de campo P. Y por aquí va a estar la otra línea. Van a ser dos líneas ahorita. La voy a hacer aquí. Dos líneas muy largas. Y están definidas desde menos L1 a L2 también. Y vamos a asumir un vectorcito por acá, que es el que va de la línea al punto. Y este otro que va de la línea al punto. Me queda un poco torcido. Está quedando torcido. No quiero que me quede torcido, pero bueno. Ahí quedó más o menos. Ustedes lo hacen en recto bonito. Y vamos a llamar esas dos distancias. Son los famosos ρ que aparecen en la expresión que teníamos. Este ρ. Este de acá. Lo vamos a llamar ρ más. Porque está asociado con la densidad de carga de acá, que es positiva. Y esta de acá, vamos a decir que esta densidad de carga es menos lambda. Entonces ese va a ser el ρ menos, le vamos a poner solo por convención para que se sepa que
indicamos que es un rho de la densidad positiva y el otro es un rho de la densidad de la línea negativa. Y queremos ver la contribución del potencial en el punto P. Como ya conocemos el resultado, o sea, lo que nos están pidiendo es calcular el potencial en el punto P prácticamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre con el potencial de dos líneas muy largas pero no infinitas en un punto P? Bueno, entonces, como hay dos líneas, van a haber dos contribuciones. Decimos que el potencial total va a ser igual a la contribución de la línea 1 más la contribución de la línea 2. Y ¿quiénes son esas contribuciones? Pues bueno, aquí vamos a recordar el resultado que ya conocemos. Recordar que para una línea muy larga, el potencial es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 4L1, L2, todo eso a la 1 medio, dividido por rho. Esa es la expresión que ya encontramos acá arriba. Solo la estoy volviendo a escribir. Bueno, entonces como son dos líneas, van a haber dos contribuciones. Entonces cuéntenme, intenten ustedes hacer las dos contribuciones. ¿Qué cambiaría? Vamos a ver, la primera contribución sería phi1 lambda sobre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 4L1, L2 elevado a la 1 medio y dividido por, sería en este caso, rho más. ¿Me siguen? ¿Quién sería el potencial 2? Tengo una pregunta. Ajá. Dice que no sé si aquí está usando la expresión del potencial, la que habíamos encontrado al principio o lo que acabamos de simplificar. No, la que acabamos de simplificar. O sea, estoy usando la expresión del potencial para líneas muy largas, pero que no son infinitas. Ah, O sea, ok. esta, Ya. la que vimos ayer. Solo que hoy le hicimos un tratamiento diferente porque si usted se fija en el argumento de esta, queda como en función de áreas, porque queda rho cuadrado. Y para Sí. poder ver dónde el potencial se anula, creo que era más conveniente dejarla en función de longitudes. Entonces la dejábamos, la reescribíamos así. Entonces esa es la que estamos usando, porque aquí la pregunta es, ¿qué ocurre con el potencial de dos líneas muy largas, pero no infinitas? Entonces, no sé si queda más clara la duda. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Excelente. Entonces, ya en base a eso, hicimos el recordatorio de la expresión y la reescribimos ahorita adaptándola para la línea 1, que sería prácticamente idéntica, solo cambia esta cantidad, que es el rho. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo quedaría? Díctenme a alguien cómo quedaría la segunda, para que interactuemos un poquito más. ¿Qué cambiaría nada más? La otra tiene densidad de carga lambda negativa y tiene un radio rho menos. Díctemela a alguien. No tengan pena de hablar, muchachos. Vamos. Lambda entre 2. Ajá. ¿Lambda o menos lambda? Menos lambda. Ajá, menos lambda. Entre 2pi epsilon sub 0. Entre 2pi epsilon sub 0. Ajá. Por el logaritmo natural Ajá. Logaritmo natural. de 4L1, L2 a la 1 medio. Ajá. Rho menos. Entre rho menos. Ok. Rho menos. Muy bien. Y si juntamos toda la expresión, si ya la juntamos, ¿cómo nos queda? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera aportar cómo nos queda?
Si ya ustedes hacen la suma de los dos potenciales, nos topamos con que un potencial es positivo y un potencial es negativo. Entonces nos quedaría como una resta de logaritmos. ¿Me van siguiendo? Sí. Ajá. Ya cuando planteamos phi1 más phi2, lo que nos queda es una resta. Es esta expresión, la voy a copiar así rápido. Esta expresión más esta expresión de acá. Entonces lo que queda es una resta de logaritmos. Ajá. Y si simplificamos más esa expresión, ¿cómo quedaría la respuesta final? Vean la expresión. Cuando ya ustedes hacen la simplificación, recuerden que el logaritmo de una resta, o sea, resta de dos logaritmos, perdón, equivale a una división, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Queda lambda. Ajá, voy a cambiar de página. Permítanme un momentito. Ajá, quedaría lambda. Sobre 2pi. Permítanme. Ok, lambda me dice sobre 2pi. Ajá. Pero solo que la página es muy grande aquí. Aquí está. A ver. Espérenme, aquí. Ahí estamos. Lambda, ajá, sobre 2pi. Epsilon sub 0, ajá. Por el logaritmo de ρ más entre ρ menos. Ajá, los demás, ¿qué dicen? Rho más entre rho menos. ¿Sí? ¿Casi queda? Sí. ¿No es rho menos entre rho más? ¿Es rho más entre rho menos? ¿Validen eso? No, es ρ menos entre ρ más. Ah, ok. Me dicen Kevin, rho menos entre rho más. Los demás validen ahora el resultado. Porque si se fijan, tenemos discrepancia. Sí, es el ρ menos y ρ más. Ah, ok. Entonces había un pequeño error ahí, ¿verdad? Si a alguien no le queda claro, entonces hagan las cuentitas a mano, porque a veces la mente es engañosa, ¿verdad? Hagan las cuentitas. Ahora cuéntenme. A mí me gusta que platiquemos y que siempre las expresiones las analicemos como debe de ser. Ahora cuéntenme con esa expresión. ¿De quién depende esa expresión? Si yo les pregunto de quién depende la expresión, ¿qué me contestarían ustedes? En la distancia ρ. De la distancia ρ. ¿Depende de la longitud de las líneas? No. No, ¿verdad? O sea que si yo ahora digo que las líneas son infinitas, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo es el potencial? Infinito. Este era para líneas muy grandes. Ahora miren lo que les estoy diciendo. Ahora bueno, ya tengo esta expresión y yo les digo, ahora háganme las líneas infinitas. ¿Qué pasa entonces? Quedaría igual porque no depende de la longitud de las líneas, sino de la distancia. Correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Quedaría igual porque no depende de la longitud de las líneas. Exactamente. El potencial de dos líneas infinitas sí tiene un valor. Miren, en el infinito. Y sería este mismo valor. ¿Ven la diferencia de una línea con dos líneas? Y ojo, ¿verdad? La línea, una es positiva y otra es negativa. Ahí sí nos queda un valor numérico. Si ya fueran positivas las dos, no nos va a quedar un valor numérico, nos va a quedar infinito otra vez. ¿Ven todo el análisis que lleva esto? Lick, una pregunta. Ajá. Eso es el resultado porque las líneas tienen la misma longitud. Si la longitud fuese diferente, sí dependería de la distancia de las líneas. Ah, sí, claro, también eso son conjeturas exactamente.
Ahora, recuerden que siempre las aproximaciones, lo que dicen ustedes es válido. Miren las dos cosas que acabamos de comentar ahorita. Esto es válido únicamente si las líneas son de la misma longitud o si ambas fueran infinitas. Pero si una es finita y otra es más pequeña, no se podría. O que si fueran de la misma densidad, del mismo signo, la densidad lineal. Ahora, se preguntarán, bueno, pero ¿por qué entonces solamente analizamos este caso? ¿Por qué analizamos este caso de lambda más y lambda menos? Porque ese es el caso al final que se da en las aplicaciones de ingeniería, en las aplicaciones ya de física más avanzada. Entonces, por eso es que se analiza esas aproximaciones. Por eso es que no nos interesa saber qué pasa cuando dos líneas son positivas. Es un caso que no tiene relevancia para nuestro estudio porque al final se vuelve infinito. Entonces, lo que se analiza es el libro lo que busca siempre es aterrizar, que ustedes sepan después cómo aterrizar estos conceptos a las aplicaciones de electromagnetismo, ya sea de ingeniería, comunicaciones, etc. Entonces, al final creo que van a haber líneas de transmisión. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? En lo que son líneas de transmisión y cosas así, son alambres muy largos, etcétera. Entonces ya usted dice, por aquí, por eso es que yo vi eso en 321, ¿verdad? Por eso es que yo lo analicé de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí mi deber es enseñarles a analizar las expresiones, que ustedes entiendan bien las expresiones, las sepan aproximar, y ya después el deber de su profesor de electromagnetismo y de sus clases aplicadas es aterrizarle los conceptos de física que usted tiene que entender para ver un problema aplicado de ingeniería eléctrica o de comunicaciones. ¿Ven? La idea de todos estos análisis que hacemos siempre tiene un objetivo. Solo que a veces el objetivo final no lo va a ver tal vez en la clase de 321. Mi deber nada más es entrenarlo a cómo aproximar, a entender por qué se hace la aproximación y ver cuáles son todos los posibles casos y enfocarlos en el caso que es físicamente o realmente medible. Porque aquí sí tenemos una expresión, miren, aquí sí se llegó a una expresión numérica, un valor numérico que depende de los radios, y el potencial sería constante prácticamente, ¿verdad? Porque no queda un ρ arbitrario. Se supone que ese ρ más y ese ρ menos son conocidos, son las distancias al punto. Y hay un valor que se puede medir. En cambio, solamente una sola línea infinita, el potencial se nos queda en el infinito y entonces no tiene un sentido físico, tangible, ¿verdad? Medirlo. En cambio, si son dos líneas de diferente densidad, eso sí ya permite obtener un valor medible, que es lo que uno espera al final, cosas que se puedan medir, porque recuerden que al final lo que ustedes, tanto la física como la ingeniería, pues trabaja con cosas que se pueden medir. ¿Ven la idea entonces? Sí. Sí. Ahora solamente quiero cerrar esta es la sección 5.3, queda cerrada la sección 5.3. Me interesa un poquito, nada más, que es algo rápido, ver lo que es la relación potencial-energía. Y vamos a ver, nada más así rapidito, creo que me tardaré 5 minutos en hacer esto, que es otro apartado, que es la sección que sigue, si no me equivoco, la 5.4, que trata de energía. Bueno, se llama realmente, creo que se llama potencial escalar y energía. No tengo el libro a mano ahorita, pero sí, creo que sí se llama potencial escalar y energía. Esta expresión también ya la vieron en física 200, solo que en física 200 casi se las ponen a uno, no se las deducen, sino que se las ponen casi como, esta es la energía, mire, te conozca, la calcule, la verdad. Y aquí ustedes ya son capaces de saber de dónde viene. Entonces, si ustedes recuerdan, déjenme ver, de física, el concepto de trabajo de física 100, recordémoslo a ver.
Ahí en aquellos tiempos gloriosos, cuando estaban en física 100, que todo era bonito y fácil. Cuando eran chiquis, ¿verdad? A ver. ¿Cómo es el concepto de trabajo? Se definía como una integral. Le dicen generalmente a uno fuerza por distancia, le dicen a uno, ¿verdad? Pero cuando usted entra a física 100, un poquito, si le dieron un buen curso de 100, le enseñaron que es una integral, o si ya llevan mecánica clásica, los que estudian física llevan el concepto de mecánica clásica. Y entonces ven que el trabajo se define como una integral también de línea, ¿verdad? De F punto de ds, como la integral de línea que ustedes ya conocen, la integral de línea que han visto, ¿verdad? El trabajo es una integral de línea también. Entonces, W es igual a F punto de ds, ¿se acuerdan? Entonces, en nuestro caso, ¿se acuerdan ustedes cómo se puede escribir el campo eléctrico? Ustedes pueden decir, esta es una integral de línea, y ustedes pueden decir que el trabajo es Q por E, ¿verdad? Q por E punto de ds. Esa carga se supone que es una carga puntual, entonces esa carga puede salir de la integral porque es una constante. A ver, me falta un signo menos ahí que no me ha salido. Tengo que recordar ese signo menos. Bueno, si yo saco la carga, para que veamos un poco la idea, lo que me queda es esto. Ya vamos a ver lo del signo menos. Yo tengo más o menos eso. Y ¿a qué es igual esto de acá? Ya vamos a ver lo del signo menos. Nos tiene que salir un signo menos ahí. ¿A qué es igual esto? ¿Alguien sabe? La integral de línea de E punto de ds. ¿A qué se parece? Es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial, correcto. Lo que tenemos que ver es porque ahí nos falta el menos, ¿verdad? El menos también incluye el menos es el que incluye para que sea diferencia de potencial completa es el menos. Aunque también es una diferencia de potencial eso, ¿verdad? Eso que está acá. Pero la ecuación de la diferencia de potencial tiene un menos. Y yo creo que este menos va a salir de aquí. Como estamos en electrostática, vamos a ver, si no me equivoco, las fuerzas mecánicas más las fuerzas eléctricas deben ser igual a 0. Entonces, si yo despejo para fuerza mecánica, que esto es un trabajo mecánico, acuérdense. Creo que por ahí va, miren cómo salen las cosas, si uno sabe bien los conceptos. Entonces, esto es una fuerza mecánica, acuérdense, porque el trabajo es algo que viene de una fuerza mecánica, ¿se acuerdan? Un trabajo mecánico. Y lo estoy asociando con la parte de electricidad ahorita. Entonces, como estamos en electrostática, las fuerzas mecánicas más las eléctricas deben ser 0. Debe haber equilibrio. Y entonces creo que esto nos queda menos fuerza eléctrica. Y fuerza eléctrica es menos Q por E. Ahí está el menos. Miren cómo sale toda la magia de la física. Ok, entonces aquí tenemos menos Q por E. Aquí podemos poner este menos afuera. Y ahora sí yo puedo decir con propiedad que esto es Q por la diferencia de potencial. Y esa ecuación la enseñaban en física 200. Si ustedes se acuerdan. Solo que creo que en física 200 el libro de texto no usa el phi, sino que el libro de física 200 se le enseñaban así. ¿La recuerdan de física 200? Algunos han llevado 200 conmigo y así la veíamos en física 200, como está acá. Le ponen a uno en el libro, en el capítulo 23 de C.R. Szymanski, le dicen a uno que esa es la fórmula para hallar trabajo. Pero ya ustedes saben aquí que ahora estamos en 321, entonces usamos el símbolo phi. ¿Queda clara la idea de cómo se relaciona el potencial con el trabajo prácticamente? Solo no sé si puede volver a explicar lo del negativo. Ah, ok.
Aquí el negativo es que recuerde que aquí estamos en lo que estamos ese es en electrostática, ¿verdad? Entonces en electrostática el movimiento neto, como las cargas están en reposo, la fuerza neta debe ser cero, ¿sí? De las leyes de Newton, la fuerza neta debe ser cero. La suma de las fuerzas debe ser cero, que es lo que tenemos en este lado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces Sí. no hay un movimiento neto, acuérdense. Entonces, como no hay movimiento neto, entonces yo despejo para fuerza mecánica, porque la ecuación de trabajo, esta fuerza de acá es el trabajo mecánico. Física, sí, recuérdense que lo vieron en la parte de mecánica. O los que llevan física, pues lo llevan en la clase de mecánica clásica. Entonces, esta fuerza mecánica, este es un trabajo mecánico que lo queremos asociar con cantidades eléctricas. Entonces, esa fuerza mecánica es igual, si ustedes hacen el despeje aquí, para que esto sea cero, ¿verdad? Entonces esto tiene que pasar a ser negativo. La fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica como la definimos en el capítulo 2, o en 200, también se le enseñaban que era Q por E, ¿se acuerdan? Q por el campo eléctrico. Sí. Entonces ahí aparece el menos, entonces ustedes lo que hacen es reemplazar esta fuerza mecánica acá, y es Q por E. Entonces ya sale de la integral, y entonces vimos del capítulo 5 nosotros, en el capítulo 5 vimos esta expresión, que la diferencia de potencial era menos la integral de E punto de ds. Entonces por eso he cambiado a la diferencia de potencial. Ok, sí. Hoy sí, excelente. Sí, muchas ¿A gracias. todos les queda claro? Sí, Sí, perfecto. Entonces, recapitulando para cerrar la clase de hoy, si estamos trabajando con distribuciones esféricas o cargas puntuales, ¿dónde se anula el potencial? Infinito. Si estamos trabajando con una distribución lineal muy larga, ¿dónde se anula? Una distribución lineal muy larga, ¿dónde se anula? en 2 raíz de L1 a L2. Ajá, en 2 raíz de L1, L2, muy bien, que es cuando el argumento del logaritmo se vuelve 1. Ajá, si tenemos una tan sola línea y se me va al infinito, es muy larga la línea y es infinita, ¿cuánto vale el potencial? Sería infinito también. Una sola línea cuya longitud se va al infinito sería infinito. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos líneas? ¿Se vuelve el potencial un valor numérico o sigue siendo infinito? Dos líneas con diferentes densidades de carga. Si yo tengo dos líneas con densidades carga positiva y negativa, son muy largas, ¿existe el potencial? Sí, sí, sí. O, si existe, ¿y cuánto vale? Lambda sobre 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de rho menos entre rho más. ¿Verdad? Sí existe cuando ya son dos líneas con diferentes densidades de carga. ¿De acuerdo? De lo contrario, es infinito en otro caso. Y cerramos la clase con la relación del trabajo con el potencial. O sea, el potencial escalar y la energía se llama esto. Que relaciona el trabajo con la diferencia de potencial. Lo que antes conocíamos como trabajo, ahora también se puede escribir como la carga por la diferencia de potencial. Y da unidades de energía, que son unidades de joules. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces vamos a dejar la discusión hasta acá. Uy, toqué el chat sin querer, no cerré la grabación aquí.